Transmitir vida. Trabaja en equipo. Va a ser una niña guapa. Un sismo. Y Marta de Baile los junta. Y bien importante decir es el interés de estos objetos de Se están y se calman todos. Marta de Baile. Solo por W Radio. Ay, ¿hablas español? Sí. Ay, sea bendito el Señor. Marta, ya es un estoy hasta placer sudando, tenerte. querido. No. Una cosa muy fuerte. Sí, qué padre, Eso ¿no? de la traducción simultánea. Es Mira, hasta increíble. me voy a acomodar aquí en el Ay, Wobby. sí, Me para voy a que lo echar para atrás. disfrutes. Así, pásenme una chela. No. Está el doctor Roch. José Gerardo González Rocha. Rocha. Soy el doctor Rocha. El doctor Roch, Sí. que es, tiene un doctorado en comportamiento, oigan esto, comportamiento organizacional humano de la Universidad de Newport. O sea, ¿me Así explicas es. de entrada a tu carrera? Mira, O sea, ¿en te qué voy a momento explicar. dijiste, fíjate, yo voy a hacer un doctorado en comportamiento organizacional? Cuando fracasé. ¿Cómo? Cuando me fue más mal en mi vida, tú sabes que no importa qué tan preparado estés, la vida te quita el tapete. Y cuando me lo quitó, dije, ya entendí que esta vida no es de recetas, ni de palomas. Es de entender la naturaleza humana. Y la naturaleza humana no es psicología, es un todo. Oye, y es la conducta completa. Está muy cañón lo que estás diciendo, te voy a decir por qué. Muchos cuentavientes Sí. que o escuchan este programa Bueno, primero, son profesionistas. déjame decirte que es un honor, Marta, estar aquí en tu programa y es un honor estar con todos tus cuentavientes, que tuve que escribir tu nombre de cuentaviente. Porque Donde ¿qué- digan qué? radio escuchas. No, cuentaviente. Cuentavientes, Por eso le pedí a mi exactamente. gente, tengo Ay. mis asistentes y Sí. di cuentaviente. Dije, Exacto. me lo escribieron. Mira, no vayas una a gente muy regarla. preparada. No, déjame decirte algo hermoso de esto. Fíjate, lo padre es que entendamos que el error, fíjate, se puede disfrutar cuando se toma como es. Pero es que ahí te va, espérate. Muchos de los cuentavientes son profesionistas. Ajá. Licenciaturas, Sí. maestrías, Sí. doctorados, Sí. experiencia laboral. Sí. Sales de la universidad y traes un título. Basura. Y Te voy a decir. dices, me como el mundo a puños. Traigo una maestría que te mueres y un diplomado del ITAM. ¿Te digo algo? Y dices, me como el mundo a puños. Bien. Ok. Ese Ahora es sí mi tema arranca. aquí en el Wobby. Ok. Mi tema en el Wobby es que el problema del mundo es gordura. Gordura mental. Ah, Estamos saturados de ideas, de preparación. Y mira quién te lo digo, ¿eh? Tengo 3 carreras, una maestría, 5 posgrados y el PhD. No es lo mismo un doctorado que un PhD. Ah, claro. Y el detalle es este. Esto es muy interesante. Estamos siendo víctimas de la obesidad mental. Nos han vendido ideas que hemos comprado en donde lee tal libro y te corriges, como si fueras una máquina. Y claro, por eso me pasó lo que me pasó. Tú y yo fuimos formados en esa idea. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso no da resultados. Y la vida te pone en su lugar. Y Eso ya no es lo único que da resultados, claro. No, eso no da resultados. De hecho, es el enemigo número 1. Te lo voy a explicar. El cerebro, para poder analizar, detiene el tiempo. Cada vez que tú estás pensando, estás en el pasado. Es demasiado lento. Entonces, cuando estás en el pasado y la vida no deja de caminar porque el tiempo no se detiene, ¿qué sucede? Pues que cuando das una respuesta, tu respuesta está fuera de tiempo. Por lo tanto, no tienes resultados. Entonces, ahí te va. Me he dedicado a trabajar en la conducta humana, pero no en teorías. Traigo 125 inventos. Y lo he aplicado en un chorro de empresas. Te voy a dar Ay, datos de este año, ayúdanos, mi amor. Ayúdanos, hijo. Escucha, fíjate, no es de ayúdanos, es compártelo. Te voy a decir algo, Marta. Yo prometí no difundirme, ni mi nombre, ni mi persona, hasta no cumplir 50 años y los acabo de cumplir. Por eso estoy aquí en el Wobby. Pero te voy a platicar algo, ¿sí? Mira, ahorita estoy asesorando al Club Morelia. Lo tomé hace 5 partidos. En el fútbol y en el deporte y en el arte tienes que dar resultados inmediatos. No hay que buenas teorías. Ahí hay prácticas y resultados. Tú puedes hacer un buen trabajo, si no das resultados no sirve. Y de estar en el 11º, 12º lugar, digo, trae algún entrenador y un cuerpo técnico, ¿qué te puedo decir? ¿Sí? Rubén Omar Romano, bueno, no es una persona, es un tipazo, ¿sí? Y el equipo que traemos es una chulada. He estado en 6 equipos y tengo que decirlo, honor a quien honor merece. Es el mejor equipo que ha recibido con su corazón abierto el trabajo que un servidor ha hecho.
y yo me siento honrado. Y a eso añádele la actitud de un presidente como Álvaro Dávila, con una apertura. ¿Qué sucedió? Nos metió a la liguilla. Estamos en la liguilla. Contra América son resultados, pero públicos. Y estoy trabajando con Keren Chi en La Voz México. También estamos al final. Este domingo ya está entre las 30 finalistas y va a competir, está en el grupo de Paulina Rubio. Entonces voy de un lado al otro. Pero es que no entiendo tu rollo. Te lo voy a explicar. A ver, ¿qué es comportamiento organizacional? Es comportamiento humano. Lo que rifa en la vida es tu conducta, no qué sabes ni qué intención tuviste. Te lo voy a explicar primero de una manera práctica, ¿sale? Fíjate, de una manera práctica. Cuando tú estás conectado con la vida, los resultados suceden. Cuando tú no estás conectado con la vida, los resultados no se te dan. Simple. Cuando algo a mí no me funciona, significa que me estoy mintiendo. Te lo voy a explicar desde el punto de vista científico para que comprendas esto así, lo más posible claro. Todos los seres humanos tenemos un cerebro. El cerebro, bueno, los invertebrados, bueno, los insectos tienen neuronas en las patas. Si le quitas la cabeza, siguen caminando. A partir de los insectos para arriba ya todos concentramos toda nuestra toma de decisiones en el cerebro. Entonces está muy simple, fácil, fíjate. El cerebro es un instrumento hecho para un ser vivo. ¿Cuál es la función del cerebro? Sobrevivir. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Fíjate qué interesante. Cuando me pongo a estudiarlo, digo, ¡wow! Está espectacular. El cerebro lo que busca es sobrevivir. Entonces, por eso miente. Los huecos los rellena. Porque lo que busca no es la verdad. Busca que tú sobrevivas. Por eso cuando tú vas a un manicomio, o vas a un orfelinato, o vas a una prisión, todos se creen inocentes. Porque su cerebro de otra manera se mataría. Para poder sobrevivir, el cerebro te miente y te hace creer que tú fuiste inocente. Cuando dos personas se divorcian, los dos creen tener la razón. Porque están pensando. Hay que usar lóbulos frontales, hay que sentir. Primero es sentir, yo le llamo conciencia sintiente. Y son una serie de pasos. Es siente, piensa, actúa sin miedo y luego verifica qué pasó en la realidad. ¿Me expliqué? Son los 4 pasos del EDE, ejecución basada en evidencia. Y trabajo con ejecutivos un programa que se llama Maestría en Ti Mismo. Los trabajo 1 a 1. Y entonces les ayudo a clarificar su lectura de la realidad. Entonces hacen una lectura de la realidad y es el primer principio. Si tú tienes una mala lectura de la realidad, toda tu toma de decisión está jodida. Sí, te adoro. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, y nadie trabaja eso. Yo tengo un programa y claro, para poder hacer eso, me llevo 12 sesiones 1 a 1. Pero es que no lo pudiste haber dicho mejor. Claro, todos nos contamos el cuento que nos queremos contar. Claro. Porque la neta, no la podríamos manejar, no sabríamos qué hacer con ella y tampoco la quisiéramos aceptar. Claro, es lo que vengo a explicar acá. Entonces, regresando del corte, el ejercicio que vamos a hacer con el doctor Roch es, para todos ustedes que a lo mejor están en su vida sintiendo que pues la vida no les está pagando con la misma moneda, que no les está saliendo como quieren, que no tienen la chamba que quisieran, que están ganando 97% menos de lo que deberían de ganar según ustedes, que su esposa es una bruja escaldufa y no los comprende, que su marido es lo peor que les ha pasado en su vida. ¿Cómo le das la vuelta a eso? Regresando con el doctor Roch, no se vayan. 16,000 radioescuchas al día, más de 300,000 followers, 100,000 cuentavientes registrados y solo 10 lugares disponibles. My Favorite Things 2012. Próximamente. Estamos de regreso en W Radio. Oigan, estamos en shock con la fanaticada que sigue al doctor Roch. En Twitter, bueno, medio timeline vuelto loco. El doctor Roch está en Directo Consultores. Consultores MX. Y estamos hablando el libro se llama Reingeniería Personal, Transformación en Libertad, de Editorial Diana. Hay DVDs, formas efectivas de cómo arruinar tu vida, está precioso. Deja de competir y sé único, liderazgo, integración, compromiso. Bueno, una serie de DVDs increíbles del doctor Roch. Testimonios de muchísimas compañías como Coca-Cola, Del Valle, Oxxo, Disney, Cemex, Danone, Flexi, hasta equipos de fútbol que lo contratan para darle la vuelta a la forma
en que perciben la realidad. Antes Así de irnos es. a corte, estaba yo pensando en ustedes, cuentavientes. ¿Quién de ustedes está harto de su esposa? ¿Quién Déjame de ustedes decirte. está... No, todavía no. Ah. ¿Quién está harto de su vida? ¿Quién está harto de su jefe, de su chamba? ¿Quién está harto del monto que ven todas las quincenas en su cheque? Claro. ¿Quién está harto y sintiendo que tiene mala suerte en la vida? No, eso no existe. Déjame decirte dos cosas. Cuando eso te está pasando, significa que tu diagnóstico de la realidad está errado. Entonces, por eso yo llamo obesidad mental. Deja de pensar, empieza a sentir. Y se siente con la conciencia sintiente. Por eso los invito a que se metan a la página y vean a que tengo mi canal en YouTube, mi canal en YouTube en español y en YouTube en inglés, y la página está en 47 idiomas, o sea que tampoco tiene problema de que sea leída para cualquier persona. Y el trabajo es este. El trabajo es entender que el mundo no es mental, que no somos máquinas que nos pueden programar, y que escucha este cassette y repite estas palabritas. Y entonces el esoterismo ha hecho pomada. Tenemos, escuchen, gordura mental de ideas basura. Cuando una cosa no lleva a la realidad, no sirve. No te confundas. Aunque tú creas que es verdadera. La verdad no es tan importante como la realidad. Y sin embargo la gente busca tener la razón y creer tener la verdad. A ver, hagamos un ejemplo. Entonces, vamos. Odias tu chamba. Regla número 1. Cuando odias tu chamba, Odias a tu vieja y odias mira, igual, ahí te a va. lo que odies. Mira, el primer punto se llama frecuencia cerebral. Cuando estás en una estación de insatisfacción, estás en una situación de muerte. Mira, está bien fácil. Somos naturaleza, Marta. La naturaleza invariablemente, mientras está viva, crece. Y si crece, no hay manera de detener su crecimiento. Cuando estás conectado con la vida, creces. Y creces en todo, en amigos, en salud, en dinero, en empresa, en éxito, en triunfo. Creces. Este es el grave problema. Crecer implica salirte de la mente. ¿Qué es salirte de la mente? Te explico. ¿Qué dice la mente? Comodidad. No te muevas. La cosa te debe de llegar fácil. No hay que hacer esfuerzo. Eso dice la mente. Porque Más vale que... malo conocido que bueno por conocer. Por supuesto. Esta No es mi zona de arriesgues. confort. No arriesgues. Aguas. Repite. Entonces Sí. vas a los mismos lugares, te quejas de lo mismo, andas con las mismas, sigues metiéndote en los mismos problemas. Entonces dices, caray, estoy metido en una obesidad mental o en una gordura mental. Eso es más grave que la gordura física. ¿Por qué? Porque te hace una persona, escucha, reprobada en la vida, es decir, frustrada. Entonces, a ver, vamos Ahí te va. con la cadenita. Crecer. El principio es crecer. Fíjate, en Crecer la vida implica cambio. No. Quita esa palabra, esa es mental. Crecer implica disfrutar la aventura de caminar en lo desconocido, que es muy diferente de cambio. Es una tontería pensar en el cambio. Te voy a explicar por qué. Cuando tú piensas en el cambio, el cerebro se resiste, porque el cerebro lo que busca es control, lo que busca es seguridad. Entonces, en el cambio no hay seguridad, por eso no hay que hablar de cambio. Por eso no te vas de la chamba donde estás. Exactamente. Por eso la gente sigue con la misma vieja, me golpea a mi marido y sigo ahí. Claro que no. Lo que tienes que aprender es a disfrutar, fíjate, el proceso de caminar en lo desconocido. Para hacer eso necesitas usar lóbulos frontales y neuronas especulares. ¿Eso qué significa? Significa que tienes que aprender a confiar en el EVE, ejecución basada en evidencia. Son 4 pasos. Pero a Primero, ver, a mí aterrízamelo. No Sí. estoy contenta en mi trabajo. Bien. Luego entonces, Luego entonces Me te estás cambio de diciendo, chamba. no, te estás diciendo muchas mentiras. No te cambies de chamba hasta que no descubras la realidad de por qué estás descontenta en el trabajo, sin culpar, sin juzgar, sin reclamar. Tú eres el proyector de lo que te está pasando. Tú no corriges en la pantalla, corriges en la proyección. Entonces, lo que te está pasando está en tu proyector. Tienes que voltear a ti mismo. Por eso tengo un programa que se llama Maestría en Ti Mismo. Es fléctate hacia adentro. El camino de salida es para adentro, no para afuera. pero dame un ejemplo de la Ahí te va. proyección. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El jefe es un perro y Ahí me te va. trae de Es que bajada. te voy a explicar el primer principio. No has entendido la vida. La vida no venimos a pasarla bien. En la vida venimos a crecer. El grave problema del cerebro es que el cerebro dice, la vida la venimos, fíjate, a vivir cómodo, fácil, seguro, controlado. Discúlpame, el que vive esa vida está aburrido y se droga. Y toma vino, porque no la soporta. Rebeca, ahí Entonces, te hablan. Órale, no seas tan... Ya aquí me estás poniendo en evidencia, Marta, no seas cruel. Ahora escucha, ¿qué sucede? Cuando tú trabajas con la conciencia sintiente,
desarrollando tu amígdala cerebral, que es donde vives las emociones, el cambio se da de otra manera. Porque entonces disfrutas el caminar hacia lo desconocido. El espíritu crece porque siente la aventura, aunque se equivoque, de que está tocando algo nuevo. Y eso lo llena de vitalidad. La vitalidad es la energía y la pasión con la que haces las cosas. Por eso un niño se levanta en la mañana y llega la noche y no se quiere dormir, porque tiene vitalidad. Va caminando en la zona oscura, en la zona desconocida. No va cambiando. Va, fíjate, disfrutando. Cuando entiendes que el proceso de la vida es disfrutar el crecimiento, entiendes que siempre te tienes que poner en incomodidad. Por eso yo me detuve hasta no tener 50 años para dar a conocer. Porque yo lo que buscaba era incomodidad. Llegar a una empresa, tocar y que dijeran quién es el píntero doctor Roch, y que me pusieran todas las trabas y que me revisaran todo. Mira, déjame decirte algo. Con las empresas no puedo hablar de resultados, pero bueno, voy a mencionar dos. Con Cemex, en Tepeaca, bajamos el índice a 0 de mortalidad en accidentes y bajamos el índice a 0 de accidentes después de un programa de entrenamiento de este tipo. Con Comisión Federal, ahorita lo estamos haciendo. Acabo de empezar con Pemex. Pero ¿qué también sucede? Ahí te va. Con Casas Geo vendimos y logró el equipo de Casas Geo vender 64,000 casas en un año. Fue un récord. Pero a ver, Doc. Dime. No estoy entendiendo cómo le vamos a hacer. Pregúntame. Déjame decirte algo, Marta. Odias tu chamba, odias a tu vieja. Ajá. Te quieres divorciar, pero no te has divorciado por la comodidad. Ahí te va. Ese es el punto. No, el punto está al revés, mi vida. Fíjate. Odias tu chamba, quédate en tu chamba, porque tu chamba va a ser tu maestro. ¿Qué no estás queriendo aprender de tu chamba que hace que la odies? Si estás en una relación tormentosa, quédate ahí y aprende. Y hasta que aprendas, entonces la dejas. Porque el camino fácil es dejarla. Y entonces al dejarla ya no creces. Y lo vas a repetir con otra. Por eso fíjate, cuánta gente dice, a los 3 años me casé, me divorcié y me volví a divorciar. Y vuelvo a los 3 años y me vuelvo a divorciar. Mi vida, porque el rollo en la vida es aprender. Tú no te debes de salir de un trabajo que no soportas hasta que no aprendas lo que ese trabajo te está enseñando. Entiende, aprender implica incomodidad, implica molestia. Crecer implica meterle kilos, valor. El mundo no está hecho para débiles, Martita. Los débiles huyen. Y ahí te van los 4 mejores maestros en tu vida. Los grandes maestros. Agárrense, necesito un redoble, Luz. Es que es muy fuerte. Yo ya sé lo que voy a decir porque me lo dije en el corte comercial y casi así plop. Flup. ¿Tenemos redoble, por favor? Ahí va. Los 4 maestros más importantes de tu vida son, redoble. Desde mi perspectiva del Dr. Roch. El primero, te guste o no te guste, un diamante se pule con otro diamante. Tu esposa. ¡Un aplauso! O tu esposo. ¡Bravo! Ahí te va el segundo. Ok. Fíjate, es importante entender que un diamante solo se pule con otro diamante. Entonces, si tú eres soltero, búscate una vieja, inteligente, guapa y exigente, para que te haga crecer. Sí, cómo no. Muy bien. Si eres una mujer soltera, no te busques solo un hombre guapo y rico. A lo mejor búscate uno muy exigente para que saque la mejor versión de ti misma y te haga una mujer grande. Porque al final en la vida no es tenerla resuelta, sino sentir el placer de haber crecido en ella. Un aplauso, por favor. Este hombre es un profeta. Este hombre es un profeta. Qué linda, Marta. La segunda persona, la segunda. no lo van a creer. No lo van a creer. Ahí te va, el segundo maestro. Y necesito un ton en cuanto lo diga, ¿eh? Un segundo maestro. No lo van a creer porque es tu suegra, independientemente cómo sea. Tu suegra. Escucha, son los grandes maestros. Muy fácil. A tu esposa, tu cerebro le elige por amor y ordinariamente le elige como un complemento, pero la amas y entonces la toleras por amor. Hay sesgo. Claro, sí. Pero la suegra no la amas y es exactamente similar a tu esposa y es opuesta a ti. Entonces te va a estar cuestionando. Por eso dice, ¿ya llegó el imbécil? Y dice uno, sí señora, imbécil pero feliz, porque estoy casado con su hija. O ya llegó ese bueno para nada. Por ejemplo. O no, era el peor es nada, ¿no?
Todo ese tipo de comentarios los podemos revertir, porque al hombre inteligente lo matas diciéndole, yo no soy inteligente, pero ¿qué crees? Soy feliz. Jorge Luis Borges dijo algo hermoso. Dijo, en la última entrevista que le hicieron, ojo, dijo, cometí el peor de los pecados que puede cometer un ser humano. Fui famoso, escribí, tuve mujeres, tuve viajes, tuve dinero, pero cometí el peor pecado. No fui capaz de hacerme feliz a mí mismo. Entonces mi dicho es cierto. Claro. La felicidad es algo... A la gente feliz le hace falta información. No, no, algo más. Hacemos un corte rapidísimo, claro, y regresamos con las otras dos grandes personas que son nuestros maestros en la vida. No se vayan, ya volvemos. Estamos al aire. Estamos al aire. Más Marta de Baile. En W. 126,000 radioescuchas al día. Más de 300,000 followers. 100,000 cuentavientes registrados. Gracias. Solo 10 lugares disponibles. 10 lugares disponibles. My Favorite Things 2012. Próximamente. Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando con el doctor Roch sobre personas, productividad y efectividad. Y nos fuimos a corte en el momento más álgido de esta conversación, porque el doctor Roch es un hombre lleno de razón. Y aunque es su opinión muy personal, yo estoy segura que gran parte de los cuentavientes están de acuerdo con él. Los 4 grandes maestros que tenemos en la vida. Que nos hacen crecer. Claro, tu esposa, tu esposo. Ajá. Tu suegra. Así es. Aclaro, hay muchos maestros en la vida, pero los grandes, los grandototes, son esos. Primero, ¿por qué razón? Porque convives con ellos todo el tiempo. Porque te confrontan con la verdad. Porque te conocen muy bien. Porque te conocen al detalle, en la intimidad. Y entonces, ¿qué sucede? Es caminar hacia lo desconocido, porque cuando tienes problemas, que es lo normal que hace la vida cuando estás conviviendo con una pareja, tienes que caminar en lo desconocido. Te tienes que volver benevolente, te tienes que volver entender la postura ajena, entender que él funciona como hombre y tú como mujer. Y además de eso, fíjate, pasar por encima de todo eso y ser flexible. Pero aparte, ¿sabes qué, Jorge? Gerardo. Doctor Roch, dime. Hemos hablado muchas veces del tema del amor y de la pareja en el programa. Y cuando preguntamos que ¿para qué sirve una pareja o para qué se casa uno? Todo el mundo contesta cosas como para ser feliz, para que me complementen, para encontrar la alegría, para estar acompañado. Y todas esas son respuestas absurdas, porque la misión número 1 de la pareja que ustedes tienen hoy en su vida es hacerlos crecer. Por eso yo les digo, dejen de estar renegando de todos los exes del infierno que han tenido en su vida. Bendíganlos, denles gracias a Dios, porque si ustedes aprendieron la lección, hoy son mejores por ellos. Claro. Si estás en una relación tormentosa, mi recomendación es quédate hasta que descubras la zona oscura que no conoces por la cual te parece tormentosa tu relación. El tercer gran maestro, no lo vas a creer, tu cliente o tu jefe. Y por eso nos lo vivimos comiendo. Híjole, merece un chas. Gracias, mi Marta. Es tremendo. Cuando no tienes jefe porque eres dueño de tu empresa, ¿de quién más te quejas? Del cliente, porque es exigente, porque ve el detalle, porque nunca está satisfecho. Déjame decirte otro detalle para los hombres y para las mujeres que me están escuchando. Por favor, cuentavientes, memoricen esto. El cerebro femenino nunca está satisfecho con el marido que tiene. Y esto lo hizo Dios para obligarnos a los hombres a seguir creciendo. Chambearle. O sea, entonces está bien que las mujeres no tengamos llenadera. Está perfecto. Gracias. Otro aplauso para el doctor Roch. Claro. Oigan, gracias a que queremos más zapatos y más bolsas, es que ustedes sienten la presión de chambearle más. Yo he hecho estadísticas de un hombre soltero y un hombre casado, quién se desarrolla más, y es impresionante el desarrollo que tiene un hombre casado. Con una angustia de con qué le voy a dar de comer esta bola. No solo de comer, mi vida. Hoy en día no solo es de comer, es de que no, hombre, ya necesitas tal y tal marca, y ahora tal, porque ahora tal carro, y ahora tal iPad, o sea, dices, ¿a qué horas termino? Eso es lo padre de la vida. Me encantó. Entonces las mujeres no tienen llenadera porque entonces los hombres no sentirían la presión de crecer. Y ahora ahí te va el rollo. De superarse. ¿Cuál es el reto de la mujer? Aceptarse como es. Porque las mujeres buscan ser perfectas.
¿Y qué crees? En su sobreexigencia también se sobreexigen a sí mismas. Y entonces quieren ser la mejor amante, la mejor ama de casa, la mejor amiga, la mejor conductora de radio, La sin mejor comentario, nalga, la mejor chichi. nalga. Exacto. Claro. ¿Y qué crees? Y además de eso, dices, y además de todo eso, ser buena onda y estar de buen humor. No, discúlpame. Mejor transmíteme tal cual como estás y déjame acompañarte y disfrutar la experiencia de vivir con alguien al que puedo recordar en sus momentos agradables y soportarla en sus momentos difíciles. Qué bonito. El cuarto. No, pero no me aclaraste lo del jefe. A lo del jefe. Mira, el jefe invariablemente genera autoridad. Invariablemente la razón no la tiene el líder, la razón la debe tener la realidad. Y por eso los jefes deben de aprender a ser humildes y escuchar y preguntar, además. Porque la realidad es la suma de las neuronas, que te las vuelvo a repetir, especulares. Es el pensamiento grupal. Por eso yo les digo a todo mi equipo de trabajo, les digo, nadie triunfa solo. Y nadie crece si no se siente profundamente amado como es. El crecimiento se da a partir de la aceptación. Uno de los grandes problemas en el mundo moderno es que tenemos lo que se llama la guerra de las expectativas, que son mentales. Tenemos tal cantidad de expectativas del papá, de la mamá, del marido, del Los trabajo, hijos. del jefe, que por eso lo criticamos y nunca nos dan el ancho. ¿Y qué crees? El asunto no es que te den el ancho, el asunto es que tú des el ancho y te dejes de quejar y dejes de reclamar. Y por eso hay clientes tan exigentes y por eso el cliente tiene derecho a exigirte. Y Pero- el jefe igual. Pero dijiste algo precioso. No puede haber crecimiento Sí. si no hay una absoluta aceptación. Totalmente. Y gran parte del error que cometemos los seres humanos es creer que tu felicidad depende de qué tanto cambie el otro para amoldarse a ¿Quieres lo oír que algo? tú crees que necesitas ¿Quieres oír para ser algo? feliz. Cada vez que tú pretendes cambiar al otro, tienes obesidad mental. Yo sé que estamos al aire. Intenta pensar que yo mueva mi mano derecha. Y dilo. ¿Vas a poder? No. El único que puede mover su mano derecha soy yo. Entonces, en vez de cada vez que vayas a reclamarle algo a alguien, mejor pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para que él reaccione de esa manera, que es como a mí no me gusta? Sí, no le digan eres un imbécil. Por digan, eso ¿qué estaré trabajo- haciendo yo que este cuate es un imbécil? No. ¿Qué estoy haciendo yo que este cuate me madrea? O que este cuate no me coge porque la frecuencia sexual es... ¡Cállate, doctor! Estamos muy fuertes, ¿verdad? Ya dije algo demasiado duro. Bien. Sí, porque la queja es el indicador de que traes gordura mental. El rollo es, cada vez que te quejas, crees que el problema está afuera cuando está Claro, dentro. claro. Y luego el cuarto maestro. Cuarto maestro. Te quedó ¿Quién claro el dirían tercero, que es? ¿verdad? ¿Quién dirían que es el cuarto maestro? No, los hijos no son el cuarto maestro. Cuarto maestro, cuarto maestro. Claro que no son los cuarto hijos. maestro a la una. Te voy a explicar quién es el cuarto maestro. El cura de la iglesia. No, tampoco, por favor, tampoco. espérame. Mira, déjame decirte algo. El cuarto maestro, porque hay gente que ya se divorció, que está soltera. Entonces no tiene suegra, ni esposo, o ni esposa, ni suegra. Jefe sí tiene, porque tiene que trabajar. Entonces imagínate un cuate que además de que está divorciado, tiene la vida económica resuelta. Tiene 3 maestros grandes que no lo ayudan. Por eso lo ves y ves un gorila, no ves un ser humano. Ves un odioso, ves un déspota, porque es un animal, un Pithecanthropus. El cuarto maestro lo tenemos todos. Y es imposible que no lo tengas. Y hasta el más fregado lo tiene. ¿Quién crees que es? Y es al que más molesta a la mente. Ay, ego. El error. El error es tu principal maestro. Cuando tú cometes un error, tú debes de saber que tienes que, si te equivocas y si pierdes, no pierdas la lección. Por eso yo te dije, ¿por qué estudiaste conducta humana? Por mi error. Cuando vi mi error, entendí que tenía que hacer un trabajo por este camino. ¿No les dije yo hace poco? No importa que pierdas todo, siempre y cuando no pierdas la lección. Así es. Ese es el principio. Y entonces, por ejemplo, cuando tú comprendes desde la conciencia sintiente, tú tomas riesgos porque no, siempre tienes éxito. Y tomas decisiones arriesgadas, porque tienes 2 opciones. Cuando tienes conciencia sintiente, o aciertas y festejas, o aprendes. Y en los 2 casos, es éxito. Si cometes un error, aprendes, es éxito. Si aciertas, festejas, es éxito. Entonces, por eso digo, cuando alguien está conectado con la vida real, sabes que estás conectado con la vida real, porque todo funciona. Y además, déjame decirte algo hermoso, suceden milagros.
Suceden milagros como lo que estamos haciendo ahora con Morelia. Es un milagro verlos jugar. Los invito a que hoy en la noche vean el partido América-Morelia. Ok. Bueno, yo nomás te voy a decir una cosa. Sí. Tú vas a venir a radio. Con mucho gusto. Que quedan muchas cosas en el tintero. Muchas cosas en el tintero. Muchas cosas en el tintero. Sí. Oye, y la última, por favor. Estoy también apoyando a Keren Chi en La Voz México. El domingo compite para ser seleccionada. Una invitación. Es una niña, voy a decir algo, de 15 años. Su papá la abandonó. Le dejó el rasgo japonés. Es La Voz México. Ella, su mamá es mexicana. La ha mantenido. Y déjame decirte algo. Y tiene rasgos japoneses. Imagínate el trabajo que hemos hecho con ella para que bendiga a su padre. Ay. Porque ella dice, encima de que mi papá nos abandona, me deja el rasgo japonés. Y dicen, es La Voz México y soy japonesa. No. Y déjame decirte algo. Con eso termino. Uno de los trabajos que hicimos es que entienda y que dé una explicación al por qué la abandonó. Le digo, mira, si tu papá se hubiera quedado con él, contigo, los hubiera lastimado. Hizo lo mejor que pudo. Claro. Pisa y vete. Qué y lindo. Bendícelo. El doctor Roch lo encuentran en Twitter, @doctor_Roch, en directoconsultores.mx. Un placer, te tendremos pronto en el estudio. Claro que sí. Un placer. Un placer Muchas para mí. felicidades, Marta. Gerardo. Y felicidades a todos los que estamos aquí en el WOBI y gracias por escucharme. Regresando, vamos a tener más entrevistados, así es que no se vayan, hacemos un corte y volvemos.